Centro de Estudios Románicos o la Fundación Santa María de la Oración, realizando para esta fundación trabajos de restauración y cursos de formación para la Diputación General de Aragón. Entre sus trabajos más destacados pudiéramos resaltar la restauración del retablo mayor de la Catedral de Valencia, el retablo de la capilla de nuestro Padre Jesús Nazareno de Valladolid, la fachada del Sagrario de la Catedral de Sevilla y, más cercanos a nosotros, trabajos con la restauración del Cristo de Manuel González del Oratorio Bajo de la Santa Cueva, la capilla de las reliquias de la Santa Iglesia Catedral, el magnífico retablo de Genovese de la Iglesia de Santa Cruz, los 5 retablos de la Iglesia Conventual de la Compañía María de San Fernando, entre los que destaca el retablo mayor dedicado a la Inmaculada Concepción, o el retablo mayor de la Iglesia Conventual de Nuestra Señora del Carmen de San Fernando. Y, por supuesto, la restauración de los retablos, pinturas y esculturas de la Capilla Sagraria de María Santísima de los Dolores, de la cual nos hablará en el día de hoy. Un trabajo llevado a cabo de forma espléndida por un equipo humano conformado por el propio Fabián, conjuntamente con doña Eva Bonalta Plas, don Jesús Herrero García y doña María José Rodríguez Martín, los cuales han pasado a formar parte de la historia de esta fraternidad y a los cuales quiero reiterar una vez más nuestro más sincero agradecimiento por su cariño y dedicación. Sin más, le cedo la palabra a don Fabián Pérez, quien nos hablará hoy sobre la puesta en valor del patrimonio artístico, la restauración de la capilla de María Santísima de la Zamora. Buenas noches. Me van a permitir iniciar la conferencia manifestando mi agradecimiento a la Hermandad por su confianza, por la confianza depositada. Ya sabemos que la restauración de la obra de arte requiere una responsabilidad y la confianza que ellos han depositado en mí y en el equipo de entrada y de primera mano es de agradecer. La conferencia tiene un primer título que es la puesta en valor del patrimonio artístico, tomando como excusa la restauración de la capilla de la Virgen de los Dolores de los Servitas. Me van a permitir que hagamos unas reflexiones iniciales que pongan sobre el tapete cuáles son los principios teóricos, los principios ideológicos o conceptuales que deben de ser tenidos en cuenta en la restauración de la obra de arte o del patrimonio artístico. No quiero hacerlo muy extenso, voy a hacer un barrido por los principios que yo entiendo deben de ser al menos el fundamento básico sobre los que debemos de sustentar la intervención sobre el patrimonio. Poner en valor el patrimonio artístico significa asumir en él dos planos distintos. Esto de entrada, el objeto y su historia, y también el espectador y su presente. Es decir, debemos encontrar la obra frente al observador, que es lo mismo que decir que está el pasado frente al presente. El espectador le reconoce una cualidad diferenciada a la obra, una cualidad que la sobrepasa en su estricta materialidad. Es lo que doy en llamar la mirada consciente. Esta mirada es la que define esta cualidad. Sin ella no hay experiencia ni emocional, ni artística, ni estética, ni por supuesto religiosa que sea posible. Esta mirada consciente define el primer rasgo a considerar, que la consciencia es la base del reconocimiento. Pero el objeto se muestra ante el espectador tras un viaje en el tiempo, que reconforma al objeto, que le aporta una impronta diferenciada a la de su origen, más o menos diluida, es decir, se muestra en un presente consciente, que es el momento en el que la mirada consciente del espectador se apodera del objeto. Ahora bien, esta mirada es absolutamente egocéntrica. Nuestro presente histórico nos parece el centro de esta experiencia, pero debemos sacudirnos dicha egolatría para comprender, como parte de dicha mirada sobre el objeto artístico, que su historia está plagada de infinidad de presentes conscientes y todos ellos, alineados, uno detrás de otro, conforman la historia material de dicho objeto, el cual camina en una línea sin retorno, evolucionando y envejeciendo, reconformándose y reconstruyéndose de manera permanente.
En definitiva, la percepción del objeto es, además de todo lo demás que pueda ser, una reflexión acerca del paso del tiempo, al modo de una vanitas barroca, moralizante, donde se enfrenta la infinitud del tiempo histórico con la finitud de nuestro presente. Si esta puede ser la regla o el principio íntimo y profundo de la restauración, conformar dicho significado en la obra de arte concreta sobre la que se va a intervenir es complejo y requiere siempre de un análisis crítico, de un análisis filológico, formal, estético, artístico, sobre el que es fácil teorizar, pero es muy difícil sistematizar. En general, debe valer como norma la conservación en la obra de la huella que deja el inexorable paso del tiempo. No me quiero extender mucho más en estas digresiones, pero quiero entrar a considerar como última cuestión, antes de que podamos ver en fotografía los procesos de restauración que hemos realizado, la primera cuestión a considerar a la hora de intervenir físicamente sobre una obra de arte. Y esta cuestión previa, pero muy de fondo, es si debe ser la obra de arte soporte de su propia historicidad. A lo que parece evidente la respuesta, que lo es consustancialmente a ella, siendo entonces la pregunta: ¿debe entonces soportar la obra de arte todas las facetas de su historicidad? A lo que probablemente debamos responder que algunas de sus manifestaciones históricamente materiales son más bien taras históricas, que no aportan a la obra y la desconstruyen como imagen y como objeto. La cuestión práctica de este dilema es cuáles deben ser objeto de intervención y cuáles no, en qué medida deben serlo y con qué criterio deben hacerse. Esta cuestión no está cerrada. El factor tiempo vuelve a primera línea teórica. Si llevamos un tiempo histórico a cero, tenderemos a la repristinación, a la recuperación plena del objeto, al modo en el que fue realizado. En cualquier caso, siempre con la ausencia de la certeza sobre ese aspecto original. De este modo, con la repristinación, queda anulado su tiempo histórico y el objeto queda desnaturalizado. Pierde lo que llamamos en restauración carácter, y esa obra, al modo de un objeto moderno, inaugura un nuevo camino en el tiempo, obligándosele otra vez a un proceso de estabilización y a un proceso de envejecimiento. Podemos frente a esto recuperar en este presente consciente, es decir, en el momento de la restauración, su tiempo histórico, estabilizándolo en ese estadio de la historia, para catapultarlo como nos llevó al futuro. El valor de lo antiguo en una obra radica en dejar perceptibles dichas huellas, y la labor de la restauración es la de encontrar la recuperación natural de la obra como imagen, promediar entre lo conservado y lo perdido, buscar la potencialidad de la imagen que se deduce del análisis morfológico de la obra, de discernir dónde está la ruina irrecuperable por la pérdida de discurso formal o de observar cuáles son sus potencialidades recuperables en un grado de análisis necesariamente subjetivo pero analítico, difícilmente protocolizable, que al final, creo, solo puede quedar sustentado en la valoración y en el gusto del que lo analiza. Estas palabras intentan ser un poco el parámetro sobre el que nosotros hemos fundamentado esta intervención, y en realidad fundamentamos todas, pero es una teorización muy sobre el papel, es decir, se entiende porque sabemos de lo que hablamos. Cuando un restaurador actúa sobre la obra de arte, no actúa pensando en todo esto. Estas son consideraciones a posteriori. Uno actúa intuitivamente, entiende lo que viene bien o lo que no viene bien. A veces para el mismo problema necesitamos soluciones distintas. ¿Por qué? Pues porque cada obra tiene un carácter distinto, que atiende a su uso, que atiende a su función, que atiende a su estilo incluso, y cada uno de ellos requiere una intervención diferenciada. Vamos a pasar a conocer la capilla de la Virgen de los Dolores, sobre la que hemos intervenido, y en primer lugar quisiera presentaros el retablo de la Virgen de los Dolores, el retablo mayor, un retablo del siglo XIX, de estilo académico muy tardío. Por conocerlo bien debemos de identificar el camarín
que es de un retablo preexistente barroco, sobre el cual se conserva y delante del cual se construye este retablo de estilo académico ya muy tardío en el siglo XIX, 1880 y algo. La imaginería que decora el retablo es una imaginería del retablo preexistente, el Cristo del ático, los dos ángeles que flanquean el ático y las dos imágenes que ahora mismo aquí no aparecen, pero ahora lo veremos. Tras la restauración hemos recuperado el lugar del crucificado. Este crucificado en los años 40 se desmontó el ático que remataba el retablo y el crucificado se ubicó en la capilla. Aprovechando esta intervención lo hemos vuelto a ubicar en su lugar. Y el corazón doloroso de María, que estaba ubicado en este frontón, lo hemos vuelto a rematar el retablo, que era el lugar que en origen también tenía. El retablo se decora con dos tipos de mármoles. Es pictórico, por supuesto todo es ficticio. Un mármol más claro que sirve como relleno y un mármol oscuro que sirve como elemento tectónico. Es decir, los elementos sustentantes, tanto arcos como arquitrales y columnas, están realizados en un mármol gris oscuro, mientras que los paramentos lisos están realizados en mármoles de colores más claros. Este retablo, en su origen, fue policromado en color blanco, como vemos aquí, y en los años 40 del siglo XX fue repolicromado como lo vemos actualmente. El único lugar donde vemos esa policromía es este frontal del altar, pero por detrás de todo el retablo se conserva dicha policromía. Es de peor calidad que la que actualmente conserva, por supuesto ni nos hemos planteado su recuperación. La imagen que decora al lado del Evangelio es la imagen de San Peregrín y es una imagen barroca del retablo anterior al retablo académico que es el que ahora tiene la capilla. Junto también con la imagen de las dos imágenes son imágenes barrocas junto con el crucificado también. San Felipe Benicio, estaba intentando recordarlo. San Felipe Benicio es el otro santo que también es una imagen recuperada en el proceso de restauración. También hemos intervenido sobre las dos puertas barrocas que sí forman parte del conjunto del retablo barroco preexistente al retablo académico. Flanquea el retablo mayor. Esta es una puerta no practicable, está solamente decorando. Y esta es la puerta que da paso a las salas anexas en la cabecera de la capilla. Esta sí es practicable y en su origen era una puerta de doble hoja, pero que fue unida y armada para servir como única puerta. También se ha intervenido sobre los dos retablos barrocos laterales, que son contemporáneos del retablo barroco preexistente y que deben de ser del mismo autor, Gabriel Arteaga, que corresponde a una estética muy diferente a la del retablo principal, el retablo académico. Este es el retablo de San Juan Bautista, que es el que está más a la cabecera de la capilla. En él vemos que tiene un altar con decoraciones florales. La intervención ha conservado las lagunas de superficie dorada, ya una cuestión que luego podremos ver más detenidamente. La imagen principal es la imagen de un San Juan Bautista, de escuela genovesa del siglo XVIII. Aquí la vemos en el momento de la exposición que ha habido previa a la inauguración litúrgica de la capilla. Remata el retablo este cuadro, este lienzo de la Divina Pastora, de estilo popular, firmado por la trasera por Antonio del Pino. También decora ese retablo la imposición de la casulla, que es un conjunto de 3 esculturas. Y aquí también lo vemos en el montaje con el que se estuvo exponiendo durante la exposición que ha habido en estos días.
Esta es la imagen de un santo servita que en principio no identificamos. También se ha intervenido sobre el retablo de San Francisco Javier, con el mismo criterio de conservación de la laguna de Dorado,